Tadeo, estás muteado. Perdón, pasó lo de estar muteado. Buenos días a todos, todas y todos. Damos inicio a esta tercer charla, tercer conversatorio del Congreso Universitario para el Cambio Social, organizado por el Movimiento Estudiantil Sur y el espacio de graduados Lumbre, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es el tercer y último panel. En el primer panel estuvimos discutiendo matrices productivas, posibilidades emancipatorias para América Latina. El segundo panel, el tópico abordado tuvo que ver con feminismos y diversidades, y este tercer panel lleva el nombre de Educación para el Cambio Social. Y bueno, también agradecerles a los y las disertantes. Nos van a dar sus palabras Flavia de Suto, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora e investigadora en filosofía antigua y medieval; Patricia Altamirano, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, también profesora y licenciada en Psicología; y Enrico Irazábal, decano de la Facultad de Psicología UDELAR de la Universidad de la República del Uruguay, licenciado en Psicología, magíster en Psicología Social y doctor en Ciencias Sociales. Bueno, lo que estuvimos, me presento también. Mi nombre es Tadeo Otaola, soy parte del espacio Lumbre y del espacio Sur. Bueno, como les comentaba, el tópico de esta conversación es educación para el cambio social. Y bueno, vamos a dar inicio a la palabra de los disertantes. Va a empezar Flavia de Suto, va a continuar Enrico y va a finalizar Patricia. Luego de las exposiciones vamos a tener un momento de intercambio donde vamos a leer las preguntas que vayan surgiendo en la transmisión de YouTube. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a los disertantes y a todos y todas las presentes. Bueno, muy bien. Buenos días a todos, a todas. Les agradezco aquí a los compañeros, compañeras de Sur la posibilidad de compartir este tiempo con ustedes esta mañana de viernes, y por supuesto es un honor compartir aquí con Patricia, con quien ya nos conocemos de hace mucho tiempo, compartido espacios de gestión en la universidad y en el Consejo Superior. Y por supuesto con Enrico, que tendré la posibilidad ahora de conocer. A mí me parece importante que podamos ubicar el problema que nos ocupa, ¿no? Desde el punto de vista de qué significa relacionar algo que parece obvio a la educación, y a la educación en su amplio espectro, no solamente a la educación superior, con el cambio social. En ese sentido, por supuesto, todas, solemos hablar desde nuestras experiencias y nuestros espacios de formación. Entonces yo quisiera simplemente hacer la siguiente aclaración, que yo, si bien ahora me desempeño en el ámbito universitario, he trabajado muchos años en escuela media y en institutos de formación docente, de formación en el campo donde yo me desempeño, que es la filosofía, pero institutos terciarios. Y también decir respecto de la formación, que además de la antigüedad y del medioevo, que son mis áreas de trabajo profesional, por así decirlo, yo soy sobre todo una persona cuya formación política viene del marxismo, de manera tal que también yo tengo un ángulo, por supuesto, un marxismo que ha pasado por muchas experiencias y por muchas lecturas y por muchas discusiones, pero sí un marxismo. Entonces hay en mí una lectura del campo educativo que lo piensa como una materia social, ¿no? Como una materia viviente, pero hecho de la vida social y de las contradicciones y las posibilidades emancipatorias que son internas a ello. Ustedes saben que
les cuento, en mi Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, tuvimos nosotros allá por el año 89 una decana que fue una gran pedagoga popular que se llamó María Saleme. Y María fue una persona enorme desde el punto de vista intelectual, político, que pudo, y me parece que la universidad que pensaba María por ahí sea una de las más interesantes para vincular con esto del campo social, y porque ella era alguien enraizada en la educación popular y en la vida de nuestros pueblos. En el año 89, en plena debacle, en el discurso de colación de grados del año 89, en plena debacle, como recordaremos los que somos más grandes, en aquel año infausto, María decía esto que yo les voy a leer, y a partir de desglosar estas palabritas va a ser mi intervención, ¿sí? Dice: la universidad tiene 4 funciones específicas, y cuando digo universidad, creo que podemos pensar más allá de la educación superior, ¿sí? Podemos pensar en la educación. Tiene 4 funciones específicas a cumplir, relacionadas entre sí: la investigación científica, la sensibilidad social, la preservación del patrimonio cultural de los pueblos y la formación de los profesionales. Este orden no es casual ni tampoco significa prioridades. Uno supone al otro. Ajustar estas 4 funciones, decir, no callar lo que es necesario que desde la universidad sea cumplido, es simplemente reformular nuestra historia como país, es romper los silencios cómplices, aunque porten vestiduras académicas, es rescatar la memoria, y tal vez nadie como nosotros, que nos consideramos portadores de un saber de excelencia, esté tan obligado a tenerla. Ni la universidad puede saber a ciencia cierta cuál es su rol hoy y mañana, ni nosotros tener certeza sobre la validez de nuestro desempeño. Si juntos, juntas, no decimos con claridad dónde estamos parados, si juntos no emprendemos la búsqueda de un conocimiento verdadero, que no está, por cierto, reñido con el ejercicio de la imaginación, sí con la fabulación, sí con la falsificación. Bueno, como en una colación de grados dice: de ustedes es la palabra, ahora la esperamos, ¿no? Y a mí me parece que cuando María pronuncia estas palabras en 1989, en nuestro país, Argentina, pero también otros países de la región, estaba en llamas, ¿no? Lacerado por una enorme cantidad de dolores sobre los que es preciso, creo hoy, volver a preguntarnos en un momento que tampoco es para nada simple ni para nuestro país, ni para nuestra región, ni para el mundo, ¿no? Pero que en nuestro país en particular es complejo. Los niveles de desigualdad, las situaciones de violencia social, las situaciones de conflictos y de extractivismo medioambiental, este proceso de conversión a veces de los lugares que deberían ser para la vida de las comunidades en territorios disponibles para cualquier forma de extractivismo, y no me refiero solo al extractivismo ligado a lo más tradicional, ¿verdad? Al extractivismo de la tierra, de los ríos, etcétera. También me refiero a aquello que tiene que ver con esa dimensión que es la experiencia colectiva de los pueblos, ¿no? Y nuestra experiencia colectiva como universidad, o nuestra experiencia colectiva como comunidades educativas. Entonces, eso no es un panorama catastrófico, es una situación que vivimos día a día. Entonces creo que ahí aparecen estas palabras de María que me parece que son bastante orientadoras. La primera, yo creo que hay que volver a poner sobre la mesa la pregunta sobre, en este gran interrogante que ustedes han cambiado de la relación entre la educación y el cambio social. Cuando nosotros pensamos en los procesos educativos, y sobre todo me refiero a los procesos, instituciones y prácticas educativas públicas, de las instituciones públicas, y hablo por supuesto desde la experiencia universitaria muy especialmente, pero no solo desde ella, aparece esto que María pone al inicio de su exposición. ¿Cuáles son los cometidos? ¿Cuáles son nuestros cometidos? ¿No? ¿Qué es lo que se supone que aspiramos a construir? Alguien diría: ponemos el carro delante de los caballos, ¿no? Con esta cuestión, lancémonos a la práctica y después vemos. Pero me parece que tiene que haber un minuto de reflexión acerca de qué es lo que, esto que dice María, qué es lo que tenemos que cumplir, qué es lo que se tiene que cumplimentar en el sentido de cabo, ¿no?
Porque creo que nos manejamos lamentablemente, y es como una suerte de inercia histórica, de inercia institucional, con demasiados supuestos acerca de lo que tenemos que cumplir, de lo que tiene que ser cumplido nosotros como comunidad y en cada uno y en cada uno de los lugares en los que estamos. María nos habla de la investigación científica, nos habla de la preservación del patrimonio cultural de nuestros pueblos, nos habla de un elemento que resulta absolutamente clave para nuestra experiencia histórica, que no es la mera preservación de la memoria, sino el ejercicio de la memoria que es decodificado por ella como un hablar, como un decir. Hay una idea de la memoria que me parece muy interesante, ¿no? Una relación entre la memoria y la palabra dicha o compartida en una comunidad, ¿no? Y por supuesto que aparece aquí la idea de formar profesionales, de formar personas que se van a desempeñar en diferentes ámbitos de la vida social y que entonces esa formación que es provista no puede ser una formación neutra, no puede ser una formación, vamos a decir, aséptica, sino que evidentemente es una formación que tiene, por así decirlo, la sustancia, la intensidad de esa vida de nuestros pueblos que es necesario preservar y cultivar, de esas formas de la investigación científica que ella dice al final, no pueden estar reñidas con la imaginación, deben estar vinculadas con la búsqueda de la verdad, lo cual nos obligará a preguntarnos por la verdad, pero sí están reñidas, dice María, con la falsificación o con la fabulación, ¿no? Ella ahí establece esas polaridades para ir tratando de organizar un campo para para sus auditores, auditoras en aquel momento. ¿Qué significa poder percibir el sentido de esta idea? Lo voy a ordenar de atrás para adelante, ¿no? ¿Qué significa poder tener una memoria común respecto de del cometido a cumplir, ¿no? Y a mí me parece que allí hay una cuestión no menor, ¿no? En el caso nuestro, la Universidad Pública Argentina es, desde mi punto de vista, hija de una serie de procesos históricos, ¿no? Patricia y yo trabajamos en la segunda universidad más antigua de América Latina, después de la UNAM, pero sabemos que eso que nosotros denominamos universidad pública no puede ser remontado a 1613, que esa es una experiencia claramente de inicios del siglo XX, desde el punto de vista de lo que podríamos identificar de un modo más o menos comunitario. Y evidentemente hay algunos hitos, la reforma de 1918 que piensa en una universidad libre, laica, que trata de destituir las jerarquías y de pensar formas de gobierno que integren a los claustros, pero que sobre todo se piensa como una universidad en conflicto con dos tipos de sectores, vamos a decir, lo que ellos llamaban la tiranía monástica, o sea, la injerencia de la institución eclesial de enorme poder entonces y ahora en Córdoba, del Tucumán, de la República Argentina, y también de lo que podríamos denominar poderes fácticos, porque en aquel cuerpo de profesores con los cuales se peleaban los estudiantes, que conformaban ese grupete que estaba en torno a esa asociación llamada Corda Fratres, esa asociación de intelectuales católicos, la verdad es que en esa época estaban las fuerzas vivas de Córdoba, digamos, ¿no? Estaban las fuerzas vivas en el sentido de los poderes fácticos. Entonces, cuidado que ahí no hay solamente una suerte de polémica entre libre y laica, para decirlo con los términos en Argentina de las polémicas educativas de 1920, sino que hay una polémica con los poderes fácticos, con quienes tienen el poder real en la universidad y en la sociedad, ¿no? Por eso buena parte de aquellos reformistas, de aquellas hubo pocas, pero hubo mujeres, en su inmensa mayoría luego se fueron articulando en proyectos políticos en Argentina y en América Latina ligados justamente a procesos de transformación social. Una de las cuestiones claves que dice Deodoro Roca ya en el 36, en esa famosa edición en donde hay una suerte de cuestionario sobre la reforma que publica que ha quedado de la reforma en la revista Flecha, que era una revista que él publicaba junto a otros. Él dice: nosotros fuimos en búsqueda de una reforma educativa y nos encontramos con la cuestión social, ¿no? Y también ahí él dice algo que lo vinculo con esto de la preservación de un patrimonio común de los pueblos,
en este proceso histórico, cómo nos relacionamos entre nosotros y con nuestro medio. Hay un tono muy fuerte cuando uno lee el manifiesto liminar de la Reforma, de polémica con unos profesores, con una forma educativa ligada a una lógica piramidal, a las jerarquías férreas y a una suerte de lo que yo llamaría odio educativo, una pedagogía basada en el odio, vale decir, en la exclusión, en la jerarquía, en la sumisión. Y ellos, en cambio, dicen que ellos consideran que la educación es una enorme obra de amor. ¿Y por qué? O sea, y ellos dicen, buscábamos, dice Deodoro ahí, buscábamos un maestro, en el sentido fuerte de esa palabra, ¿no? Eso que alguna vez en un articulito que escribí yo llamaba las pasiones menores de la Reforma, ¿no? Algunos ponen las grandes pasiones, fueron, rompieron todo. Bueno, convengamos que el amor no es una pasión menor, pero es minorizada esa pasión desde el punto de vista del modo en el cual, cuando se cuenta la historia de la Reforma universitaria, se lee lo que está en aquel texto, en el manifiesto liminar. Entonces, cuando uno mira esos jalones históricos que permiten decir una memoria que nos conecte con los procesos colectivos, uno ve que incluso en aquella famosa reforma de la cientificidad y el carácter libre de la educación, del combate a la educación monástica, de la necesidad del cogobierno, aparecen otras palabras u otros problemas. Aparece la cuestión social y aparece esta forma del amor educativo que evidentemente está ligado a un modo de existir en la comunidad universitaria y un modo de existir de la comunidad universitaria, de la comunidad educativa con los pueblos que la constituyen. Porque justamente aquello que indicaba odio tenía que ver con esa situación de ese espíritu de superioridad, de jerarquía. Bueno, justamente creo yo es aquello de lo que debemos huir en el campo educativo y también en la relación entre las instituciones universitarias o de ciencia al respecto de nuestros pueblos, es de esa situación en la cual, por fuera de los discursos, en el terreno práctico, no tenemos capacidad de establecer articulaciones vitales y articulaciones que de conjunto nos hagan crecer. Finalmente, ¿qué otra cosa que eso es el amor, ¿no? Vivir y crecer. Ahora, evidentemente hay otro momento clave que es el de la gratuidad de la educación. Hablamos de la experiencia nuestra, ¿no? Sabemos que gratuidad tiene que ver, por supuesto, de la educación superior con la posibilidad de que se pueda acceder a ella sin tener que pagar. Ese es el sentido más básico de la palabra. Pero evidentemente que el Estado puede hacerse cargo de todo lo que ella implica, ¿no? Pero evidentemente ahí hay algo más, ¿no? La palabra gratuidad educativa, allá en la época del primer peronismo, hay algo más. Y ese algo más me parece que tiene que ver con eso que a veces denominamos inclusión, pero que yo más bien, a mí me gusta llamar justicia educativa, ¿no? A mí me parece que cuando pensamos en la gratuidad de la enseñanza, y hablo de la enseñanza superior, pero también hablo de aquellos niveles que fueron gratuitos históricamente en nuestro país, como el nivel medio, o el primario, o el inicial, o hubo posibilidad de que fueran gratuitos, pero que eso lo que ha ido reflejando es una enorme segmentación educativa, que está o bien ligada directamente a la imposibilidad de acceso en algunas regiones, o cuando hay acceso está ligada a una segmentación que incluso a veces lleva a la escuela pública a estar en un lugar que no me parece menor, que de hecho me parece muy importante en situaciones críticas, pero que hay que pensar cómo se transita políticamente, de que su rol educativo se haya transformado en un rol de sostenimiento social y económico, ¿no? Inclusive alimentario, que por supuesto si tiene que hacerlo, debe hacerlo y estamos ahí, pero lo que quiero decir es que evidentemente ahí el rol educativo y ese lugar social nos generan una serie de interrogantes, porque evidentemente hay algo que está pasando con la justicia educativa que alcanza a estudiantes, pero también alcanza a maestros y maestras. Creo que todos recordamos la reforma educativa en Argentina, pero entiendo que ha habido procesos similares en la región de la década de los 90. Creo que sí hubo algo muy terrible que pasó, además de la desinversión educativa, de la destrucción de criterios distritales más equitativos que cargaron mucho sobre distritos con poca capacidad de sostener económicamente las exigencias del sostenimiento de escuelas sin que hubiera de parte de los gobiernos centrales un aporte sustantivo para que eso ocurriera.
también apareció una especie de desfondamiento del Estatuto de Trabajo Docente, porque a través de los nuevos diseños educativos se lo sometió a un proceso, se nos sometió, yo trabajaba en escuela media en aquella época, además de la universidad, un proceso de hiperexplotación, ¿no? Entonces, también hay una situación hoy con nuestros docentes y nuestras docentes en diversos niveles educativos y también en la universidad, nadie se llame a engaño, de hiperexplotación, ¿no? Y una situación compleja a veces de fragmentación, de una suerte de masa de docentes con sueldos muy bajos o dedicaciones muy bajas y una pirámide de docentes con dedicaciones más altas, o eso que ni siquiera siempre así todo son satisfactorias para quienes únicamente nos dedicamos a la educación en términos salariales, pero que evidentemente dibujan un mapa de desigualdades que muchas veces se corresponde con otros mapas de desigualdades en nuestras comunidades educativas, que a veces también dentro de ellas guardan profundas desigualdades, y la universidad es la más desigual de todas, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, en nuestra Universidad Pública Argentina, en el sentido que inclusive en el cogobierno, el reparto, como no me canso de decir, de los porcentajes de cada uno de los claustros es tremendamente desigual. Es obsceno que un claustro tenga, nosotros los docentes, una mayoría propia, y que otro claustro de trabajadores y trabajadoras, como son los no docentes, tengan números exiguos a la hora de pensar su incidencia en la discusión universitaria. Si eso no es división entre trabajo manual e intelectual, no sé qué lo es, ¿no? Y eso evidentemente expresa formas de jerarquización y segmentación de la vida muy intensas, ¿no? Y esto puede terminar pasando también con los y las estudiantes en la medida en que se pudieran llegar a cumplimentar esos planes que siempre se intenta de achicar las carreras de grado, producir un enseñadero con salida laboral rápida, y tenemos el problemita de que lo que queda en la cumbre de esa montaña o en la cúspide de esa pirámide son aquellos o aquellos cuyas posibilidades económicas le permiten pagar posgrados y otras formas de capacitación que los entrenan, comillas, para una profesionalización óptima, un carácter científico de élite o lo que sea. Entonces ahí el carácter de la educación pública se licúa en el ámbito universitario hasta el cansancio. Y finalmente, para cerrar, esas dos grandes, esos momentos fuertes que hemos tenido en la universidad pública en los años 60, pensar ciencia en términos del desarrollo nacional y la idea en el retorno de la democracia en Argentina en los años 80 de masivizar la educación, del ingreso irrestricto. En particular yo soy una firme defensora del ingreso irrestricto, porque entiendo que la universidad es un lugar que puede, más allá de cuándo o cuánto esté uno en una carrera, es un lugar evidentemente que también genera conocimiento, ciudadanía política, comunidad de vida, posibilidad de vida para muchos y muchas en un mundo especialmente hostil. También pienso que hoy vuelve a estar sobre la mesa para quién o para quienes producimos ciencia, o conocimiento, o profesionales. Eso que en los años 60, a finales de los años 60, fue una preocupación muy intensa que terminó con la noche de los bastones largos, o sea, con varias cabezas rotas, por ejemplo, la de mi padre en Rosario, en ciencias exactas. Evidentemente estaba ligado a un proceso muy interesante, lamentablemente trunco por las dictaduras, de comprensión de qué estamos hablando cuando hablamos inclusive con una formulación que en esa época no se usaba, de la producción del conocimiento como un bien social, ¿no? Que estamos hablando como hablamos del derecho a la educación superior, o sea, con quiénes se produce el conocimiento, para quiénes se produce el conocimiento. Y entonces viene esto que decía María, de la posibilidad de que nosotros que estamos entre los pueblos que constituimos y a su vez generamos conocimientos y formas de existencia educativa en y para esos pueblos, yo creo que una clave, y termino, para preguntarnos acerca de qué significa esto en el términos de la realidad y no en términos declamativos, es ver por dónde circula nuestro conocimiento, ¿no? Y me parece que ahí hay grandes preguntas, y más en estos momentos de
no sé si de pandemia, pospandemia, entre pandemia o lo que fuere, pero claramente una situación crítica que nos ha modificado el territorio de la existencia de un modo en el que yo no me he detenido, quizá mis colegas aquí lo hagan, porque he priorizado estos elementos como para ponerlos en juego. Ha cambiado nuestras vidas de una manera bestial y no sabemos muy bien qué será de nosotros y nosotras, pero lo cierto es, me parece que los territorios están, gente, el mundo todavía está, ¿no? La calle está, digo un poco también por la realidad en facultad, la calle está, los territorios que están devastados por los incendios o por las inundaciones están, las comunidades de los barrios populares están, las comunidades de las escuelas con niñez en riesgo están, las comunidades campesinas están, las personas privadas de su libertad en los institutos penitenciarios a los que vamos a dar clases están, las compañeras trans, travestis, no binarias están, las trabajadoras sexuales están. Digo, me refiero, las comunidades aborígenes y las organizaciones de pueblos originarios están. Digo lo que me viene a la cabeza rápido, ¿se entiende? Todo ese vasto entramado de interlocutores e interlocutoras, que son muchos más, con los que tenemos que tener todo el tiempo en la cabeza a la hora de pensar cómo transitamos la vida educativa, cómo la transitamos ahora que estamos en este momento de pandemia, y cuáles van a ser aquellos propósitos que vamos a plantear para nuestra universidad siguen sobre la mesa. Entonces yo quiero volver y cerrar. Creo que en esa memoria que es preciso activar está esta idea de la libertad y la libertad científica y la democracia universitaria ligada al problema de la cuestión social y de la educación como una obra de amor en este sentido de conseguir construir esos enlaces intra y extracomunitarios que generen vida, posibilidad de crecimiento y de emancipación, la idea de la gratuidad como justicia educativa, la idea de aquello que pensó la generación del 60, de la producción de ciencia para el desarrollo nacional, con la pregunta permanente de cómo producir conocimiento, ciencia, formas y prácticas del saber con y para nuestros pueblos. Y finalmente, esta idea del ingreso irrestricto, con esto termino, la universidad no es de nadie. Y alguien dirá, la universidad es de todos. Ponele. Yo creo que la universidad es sobre todo de aquellos que entre nuestros pueblos necesitan, ¿no? Vamos a decir así, necesitan no tanto ser interpelados por nosotros o nosotras, sino que nosotros y nosotras nos dejemos interpelar por ellos, ¿no? Entonces creo que este sentido del ingreso irrestricto, dejarnos, por así decirlo, habitar por las complejidades, las variedades y las realidades de nuestros pueblos, es algo, y de nuestras comunidades y de los territorios y de aquello que se cuece en las calles. Bueno, es ese camino ancho, ese camino rico, ese camino de enorme alegría y sobre todo de energía emancipatoria que tenemos para caminar en esto de la educación y el cambio social. Muy agradecida. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. La verdad que nos quedan en muchos conceptos vitales para usar tus palabras en el horizonte para seguir pensando. Ahora le damos la palabra a Enrico Irazábal. Hago una pequeña presentación de nuevo. Enrico es decano de la Facultad de Psicología UDELAR de la Universidad de la República del Uruguay, licenciado en Psicología, magíster en Psicología Social y doctor en Ciencias Sociales. Bueno, doy la palabra a Enrico y bueno, muchísimas gracias por estar presente. ¿Me pueden escuchar bien? ¿El audio bien? Muchas gracias. Una precisión, no soy doctor todavía. Estoy viejo, pero estoy estudiando. Gracias. Y estoy cerca. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este primer congreso. Sinceramente, muchas gracias, ¿no? Para mí siempre es un honor enorme poder
conversar en cualquier espacio que soy invitado, y además con compañeros de Argentina, ni decir. Qué bueno verte, Patricia. Ojalá nos podamos ver físicamente a la brevedad. Gracias, a los presentes, a Tomás por la invitación, y no sé qué voy a hacer después de que habló Flavia. Tengo problemas. Gracias, Flavia. Voy a tratar de robarte algo, entonces, que creo que como se producen los conocimientos, ¿no? No sé qué tengo para aportarles. La única fe que tengo es que los conocimientos se producen en diálogo y en intercambio, o sea que capaz, si no tengo nada importante para decir, capaz en la discusión armamos algo importante, algo interesante. Yo pensaba, después que me llamó Tomás, pensé algunas cosas que esquemáticamente diría tienen que ver con lo histórico-político, como una dimensión, con la pandemia como otra dimensión, y capaz, un poco provocado por Flavia, diría con el deseo del capital y la ética. Nosotros en Uruguay somos un país muy chico, ¿no? Yo estaba sacando unos números para entender algunas cosas, para hablar con ustedes. Somos 3,5 millones. O sea, somos una provincia grande. ¿No? Sufrimos de alguna manera en paralelo dos modificaciones bastante radicales, que es después de 15 años de un gobierno denominado progresista con una amplia política de derechos, de lo que terminó planteando Flavia, que fue muy importante para nosotros, que es importante para nosotros, con procesos vinculados al salario, que sin lugar a dudas es un instrumento de explotación muy importante, pero en la posibilidad de la discusión de los salarios. Fíjense que en Uruguay, después de 100 años, apareció un sindicato de peones rurales y de empleadas domésticas, que no existía en Uruguay, que era un negro total, un acuerdo con caudillos del campo y del interior y con intimidades hogareñas, ¿no? Es decir, hubiera un cambio en las relaciones laborales. Bueno, ustedes de esto han recorrido su propia experiencia. Pero lo que pasa es que nosotros en este momento estamos recorriendo el camino de un ejercicio político que se puso a tono con el neoliberalismo mundial, pero con una gran velocidad. De hecho, toda la política esta se instala a partir de una ley llamada Ley de Urgente Consideración. Y la urgencia de esta ley, que es una ley ómnibus, porque es una ley con cientos de artículos, una ley que tiene temáticas y problemáticas muy heterogéneas adentro. Esta ley de urgente consideración, lo urgente no es la consideración, sino la ley. Es decir, explícitamente formulado por la coalición heterogénea que está en el gobierno ahora, que va desde un centro muy conservador hasta una ultraderecha. Nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos militares patricios,
como en Argentina, pero hoy tenemos por primera vez en la historia un partido militar. Entonces, esa ley de urgente consideración lo que busca es tratar de desactivar en un tiempo muy urgente 15 años de gobiernos anteriores. Entonces, no es que estemos viviendo el neoliberalismo de los 90, del padre del actual presidente de la República, sino que estamos viviendo un neoliberalismo mucho más tinelizado, ¿no? Más tuiteado. De hecho, el asesor de imagen del gobierno anterior de ustedes es el mismo asesor de imagen de nuestro gobierno. Eso significa para nosotros que a nivel, para pensar la formación para el cambio, a nivel universitario, en el aspecto financiero de cualquier política universitaria, es cero. Estamos en una situación muy difícil, ¿no? El presupuesto aprobado para la Universidad de la República no tiene ningún tipo de crecimiento. Y sin embargo, la Universidad de la República, como pasó también en Argentina, fue clave en la pandemia. Fue clave. De hecho, una de las cosas que logramos que se aprobara en este presupuesto fue, nosotros teníamos un instituto público de la República que producía vacunas. Uruguay tiene una tradición de vacunación muy larga y muy eficiente, por muchas cosas, entre otras cosas por la cantidad y el territorio nuestro. Y hemos logrado, por planteo universitario, la aprobación de un presupuesto para la creación de un instituto de vacunas que fue cerrado en los 80, para producir vacunas en Uruguay, que no va a ser universitario, que va a ser una mixtura de instituciones público-privadas y públicas, que también jugaron un papel muy importante, como el Instituto Pasteur en Uruguay, vinculado con Francia, y con el Instituto de Investigación Clemente Estable, ¿no? Esa tríada, universidad e institutos, digamos, esos institutos son lo que son, pero adentro la población es 100% universitaria. 100% de estudiantes y de cargos universitarios que lo hacen que exista. Entonces, la primera dimensión, lo primero que quiero plantear en realidad es la discusión, digamos, entre el texto y el contexto. ¿Cómo desarmar la idea de texto y contexto para hablar de textura, de texto? La dimensión, digamos, para mí, histórico-política, no es una exterioridad a la formación, a la educación y a la formación universitaria. No digo una exterioridad en el sentido quiero decir que en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la dimensión política es un adentro absoluto. No es algo que hay que forzar traerlo. No estoy hablando ni siquiera de partidos, estoy hablando de esta dimensión que empecé a hablar del neoliberalismo, ¿no? Es decir, ¿a qué quiero hacer referencia con esto? Es que los contenidos, para mí, de aprendizaje, en el caso universitario, y la dimensión de los procesos de enseñanza, el cómo, el para qué, el qué, están absolutamente unidos, solidificados, son un único cuerpo. Un único cuerpo capaz, por aquello que planteaba Spinoza, ¿no? Las cosas que nos compone a nosotros. Un poco estoy tratando de tomar cosas de Flavia, ¿no? ¿Qué nos compone a nosotros? ¿No? Por esto del amor en la educación, de las pasiones alegres, de las pasiones intempestivas, ¿no? Hay siempre algún tipo de corporización, algún modo de hacer cuerpo con cualquier cosa en los procesos de aprendizaje. Y el neoliberalismo no es un flujo
exterior a lo que estamos hablando. Es un componente más. Quizás un componente productor de desamor, de tristeza o de odio, pero que compone la nomenclatura, el compost de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Como el amor. La cuestión realmente es, como decía un boxeador teatrero de ustedes, el Tato Pavlovsky, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Los que comemos mejor, los que dormimos mejor, los que tenemos el baño a 5 metros de nuestra cama, los que nos cambiamos de ropa, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Y eso yo creo que tiene que ver, me parece, con pensando en educar para el cambio social, ¿no? ¿Cómo integramos nosotros en los procesos, cómo integro yo como docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje estas dimensiones, que una es la histórica política? Es decir, está cambiado notablemente algunas condiciones de posibilidad de existencia de procesos de enseñanza-aprendizaje en este mundo actual, migratorio, empobrecido, neoliberal. Eso un poco medio rápido, por un lado. Por otro, pensaba, me paran cuando sea, no estoy mirando el tiempo, me paran por favor cuando quieran. Por otro lado, la pandemia. La pandemia, por ejemplo, yo cuando empecé saludando a Patricia, me quedé pensando que cada vez que hablo algo con alguien, mi proceso de pensamiento es buscando el encuentro de los cuerpos. Me cuesta enormemente la pantalla cuadradita. Me cuesta enormemente, por más que yo no uso redes salvo WhatsApp, no tengo nada más, no tengo Twitter, no tengo Facebook, ni quiero. No puedo, no me da. Y cada vez uso menos el Gmail y uso el psicoedo de facultad. Pero quiero decir, la virtualidad está en nuestro proceso, la virtualidad vino para quedarse, la virtualidad es un instrumento sumamente rico e interesante, pero cada vez que pensar con alguien, lo que busco es el cuerpo y la mirada del otro. Me doy cuenta que pienso en etapas viejas, anteriores. No puedo pensar como ahora. Sin embargo, he tenido 1 millón de encuentros este año y el año pasado, y he podido estar en grupos de posgrado, de grado, de reuniones gremiales, pero cada vez nos vemos, y el nos vemos mío es dónde hacemos el asado y conversamos. ¿Qué cerveza vamos a tomar para hablar? ¿En qué bar es que nos encontramos? No es nos encontramos en la virtualidad, ¿no? No sé si puedo explicarme lo que quiero decir, es que mi modo de pensar es en cuerpos físicos y actúo en la virtualidad, en realidad, ¿no? Y mi modo de pensamiento a veces empieza a entender que tengo que hablar y callar porque no llegó mi voz todavía. O sea, el delay es un instrumento que se incorpora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que no son míos, que no estaban. Yo veía el gol en el estadio, no esperaba el replay, o la segunda cámara, o la tercera cámara, que ahí parece que aparece la verdadera verdad. Entonces lo grito después que el VAR me dice que lo grito. Es decir, yo no soy más yo, ¿no? Entonces, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto, como la dimensión política, es un adentro absoluto, que tenemos que ver para qué sirve, para qué nos sirve, qué compone, qué destruye y qué nos da amor de esto también, ¿no? Entonces, la pandemia, una de las cosas que me parece que instaló fue lo peor y lo mejor. Te quiero y te odio. Para nosotros fue brutal. En nuestra facultad, nosotros somos las dimensiones que somos, pero este año pasamos a ser 3.500 nuevos estudiantes. Somos una facultad que anda entre los 15.000 y 19.000 estudiantes.
Somos una facultad de las grandes de la Universidad de la República, en Uruguay. O sea, somos una facultad nuevecita, 0 km, discutiendo con medicina, con derecho, con siglos, con 150 años y más, ¿no? De una universidad muy enamorada de ustedes, porque Córdoba es muy importante para nosotros. Te llevo prendida en el corazón, como dice la canción. Córdoba es muy importante para nosotros, no solo por lo que hablaba Flavia, es importante también porque yo le contaba a Patricia que hemos andado por Córdoba y que Córdoba nos dejó tatuado el nombre detrás del corazón, como dice esa banda que tienen ustedes por ahí, ¿no? Es muy importante, para nosotros es muy importante las funciones universitarias, la extensión, la investigación y la docencia y el cogobierno universitario. Es decir, lo que le pasó en el 18, lo que nos pasó en el 1908 a nosotros y después, fue clave, compone nuestra historia. Pero entonces, volviendo a la pandemia y a la virtualidad, es un elemento que tenemos que integrarlo. En el caso de Facultad de Psicología, nosotros tuvimos bastante rápidos en el periodo en que pegó un salto el presupuesto para la educación en el Uruguay, que pasó de un 2,3 del PBI a un 4,5. Les confesamos públicamente, internacionalmente, confieso, devolvíamos plata porque no sabíamos cómo gastarla. No teníamos la máquina universitaria y nuestras cabezas preparadas para gastar el nuevo presupuesto. Estoy hablando 2005, 2006, 2007, 2008. Después aprendimos. Rápido. Pero en principio, cuando saltamos del 2,3 al 4,5, no teníamos las condiciones de posibilidad de gastar ese dinero. Y en ese periodo de nuestra facultad, que fue un periodo particular en el plano político en el país, pero fue un periodo particular en la política universitaria, que gana un rector llamado Rodrigo Arocena, y quien Patricia conoce muy bien, el negro Luis Leopold, mi amigo del alma, Luis pudo componer un desarrollo de reforma hiper acelerado que nos costó horrores, que lo amamos y lo odiamos en el mismo segundo. Y entonces nosotros tuvimos un gran despliegue de capacidades instrumentales virtuales, y los tenemos, y somos de los que los tenemos más. Entonces las condiciones de pandemia y virtualidad no fue un terrible problema para nosotros. Pero sin embargo, el discurso de sufrimiento de los docentes es enorme. ¿Pero de quién principalmente? De los docentes. Nosotros tenemos grado 1, grado 2, 3, 4 y 5. Nuestra facultad considera que los 3, 4, 5 son superiores. A nivel universitario, la ordenanza plantea los 4, 5. Sobre todo aquellos que tienen que sí o sí producir conocimiento de manera obligatoria. Los grados superiores, además de dar clase y hacer todas nuestras prácticas. Los 3, 4, 5 en facultad son los que me plantean: Enrico, sufro con la pandemia y la virtualidad. Sin embargo, los grados inferiores, que, vaya casualidad, son más jóvenes, no aparece. En los trabajos que tenemos hechos de los estudios de los 2 años de pandemia por un sector que trabaja sobre la educación, la innovación, la renovación, el PROREN, acá en facultad, y la unidad de atención a los estudiantes, de esas investigaciones no sale que este periodo haya un sufrimiento. Pero en realidad tuvimos que recomponer programas, planes, estrategias para hablar con cámaras en negro, con suerte una foto, con suerte una inicial. No sabíamos si le estábamos hablando a una pijamada o a estudiantes que estaban conectados con nosotros. Entonces, ¿a quién le canto yo entonces? Dice, creo, Sui Generis. No sabíamos a quién. Es terrible. No estábamos hablando con nadie. Éramos un programa de televisión. Eso nos costó horrores.
Sin embargo, después empezaron a haber modos de interlocución y empezó a aparecer cierta intensidad intempestiva de los procesos de aprendizaje. Donde la gozamos fue en los grupos muy reducidos de posgrado, que se picaba una discusión de bar. Éramos pocos, 10, 20, y había una interlocución. Bueno, hasta ahora lo único que quise plantear fue la dimensión política, la dimensión pandémica de la virtualidad, que a nosotros es cierto que empezamos a hablar de otra manera con el mundo. Es cierto que gastamos menos guita en invitar profesores extranjeros. Es cierto que tenemos contratados hoteles que están vacíos y nos sobra plata, porque no podemos invitarlos a que vengan a Uruguay. Es cierto que dejamos de ir al mundo. Entonces también eso significó cosas buenas y cosas malas. Ahora, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Entonces, en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el cambio es inexorable incorporar, me parece a mí, estos aspectos, estas partes de esta composición de la dimensión histórico-político y la dimensión de la pandemia y la virtualidad. Pero en el acto, en el saludo, en la guiñada, en la aseveración, ¿no? La compone. Pero si bien nosotros podemos decir, sí, ya sé, decime algo nuevo. Lo que yo digo que en el armado y en el despliegue del acto educativo, esto debe ser un componente. Porque hay gurises, estudiantes universitarios, botijas, como dicen los montevideanos, yo soy del interior, que no tienen computadora, que no tienen de verdad computadora. Que nosotros, Claro y Movistar, no sé cómo se llama allá en Argentina, está utilizando el cable físico real, instalado y gastado y pagado por nosotros. O sea, 2 transnacionales se metieron para dentro del cable. El internet y el Wi-Fi que tenemos ahora es mucho peor que el periodo anterior, que era de Antel, de la empresa, que para mí no es una empresa, para mí es un ente del Estado, que daba superávit. Yo esto lo aprendí en la dictadura, con un presidente de Antel que era el que vivía conmigo cuando me vine de Salto, que decía una propaganda en la dictadura en Uruguay, ANCAP, la que distribuye y elabora el combustible en Uruguay, que la están cerrando ahora, ANCAP dio superávit, decía la dictadura. Y él me decía, ¿cómo va a dar superávit? Sí, le digo yo, dio superávit, anda bien. Y él me decía, no, es un ente del Estado, no tiene que dar superávit, tiene que bajarse el combustible, tiene que posibilitar mejores condiciones de vida. Él, Andrés, fue director hasta el periodo anterior de Antel, digo, la vuelta a la vida, ¿no? Antel siempre da superávit. O sea, es mentira que el Estado es gordo y gastador. El Estado es recontra eficiente. Caen empresas privadas en Uruguay y no ha sido gastador, produce muchísimo. Y Antel, en la virtualidad pandémica para las clases, era muy importante para nosotros. Ahora, no, es muy mala. Es muy mala efectivamente. No es un problema ideológico lo que estoy planteando. Efectivamente es muy mala. Entonces, en un proceso de pandémico y de virtualidad, eso ha cambiado enormemente para nosotros. Lo último que quiero plantear, y córtenme cuando quieran, lo último que quiero plantear era capaz lo último que planteaba Flavia, la cuestión del deseo, ¿no? La cuestión del deseo, el capital, la virtualidad tiene alguna desventaja, que es la imposibilidad de ver el cuerpo arqueado, doblado, la imposibilidad de ver las piernas cruzadas, la dificultad de ver muchas veces el bostezo, los ojos con lágrimas, los ojos cerrados, es decir, la enorme dificultad que sí la tenés en una clase de escuchar lo verbal y decodificar
todo lo pre y paraverbal. O sea, nos están faltando los cuerpos que no entienden, que les gusta lo que trabajás, que no le importa nada lo que trabajás, ¿no? Hay una dimensión insustituible o difícilmente sustituible de la virtualidad, que es cómo tengo que hacer yo para ponerme en el lugar del otro. Para enseñar o una educación para el cambio, el docente, creo yo, tiene que echar mano a lo que venga, pedagógico, estratégico, didáctico, y lo que venga experiencial de tu vida. Es decir, si yo me olvido el que fui, si yo me olvido mi experiencia estudiantil, si yo no logro echar mano a lo que pasa en el acto, en ese momento, con ese estudiante, es imposible producir algún tipo de conexión. No es suficiente con un cacho de una canción del Indio Solari. Es necesario ver qué se dispara entre nosotros. Ver qué se dispara, componer, surcir y componer constantemente. La virtualidad presenta algunas dificultades en este sentido. Y hay que introducir eso, ¿no? Pero también no tiene que ver solo con la virtualidad. Tiene que ver con las pasiones, con el amor, con lo que uno compone, con el deseo. El deseo en el sentido de cómo nos potenciamos y producimos algo distinto. Como esta clase no la podés resolver por YouTube. No podés mirar la clase que yo di el año pasado. ¿Qué pasa acá ahora entre nosotros? Ahí es donde se graba, ahí es donde se tatúa en el pecho la clase, el acto, ¿no? Ahí me pasó algo. No me olvido nunca más. Yo siempre cuento, con los profesores que yo me peleé más, son los que no los olvido más, porque yo estudiaba para pelearme con ellos. Entonces, cuando un cristiano de izquierda que estuvo en cana, que estuvo preso, hablaba del capitalismo industrial desarrollado, yo le hablaba de la fase última del imperialismo y leía para discutir con él. ¿Y saben lo que me pasaba? Que me cacheteaba, perdía, pero no me olvido más. Cuando nuestra vaca sagrada de la psicología, que era Juan Carlos Carrasco, hablaba de la evolutiva, yo quería hablar de los saltos revolutivos y estudiaba psicología de la edad, de lo evolutivo, iba a discutir con él y perdía. Pero no me olvido más lo que me enseñó Juan Carlos. No me olvido más. Y así me pasó con muchos, ¿no? Con muchos docentes. ¿Por qué? Porque algo sucedía entre nosotros. Llamale transfer, si querés, lo que quieras. Algo sucedía. Entonces, si uno no integra en la estrategia educativa para el cambio, cómo componer entre nosotros, por más que le planteemos lo que un autor nos parte la cabeza, no tiene por qué haber aprendizaje. Te lo repito en el examen y ya está. A ver si salgo y zafamos. Entonces, yo creo que hay un plano deseante o del amor, como decía Flavia, que es fundamental en esto de que algunos autores llaman los dispositivos de producción o el agenciamiento colectivo de producción de subjetividad. Si no compones eso, entonces, si la dimensión histórica política no te entra por la ventana, si la pandemia no es integrada y la virtualidad, y si la composición de nosotros deseante y amorosa no se integra, es imposible pensar, no importa los contenidos pedagógicos que nosotros queremos instalar. Yo diría que no importan. Solo cuando eso empieza a ser educare, grabado en la carne, solo ahí me parece que aparece esto que es una educación para el cambio social. Termino con esto. Flavia habló de Córdoba del 18, habló de esas universidades, ¿no? Es imposible entender si nosotros no estamos en ese tipo de discusión histórica, política, social, de la política en los procesos de aprendizaje y aprender.
Pero también no hay que confundir el partido en el aula con la dimensión política, que yo creo que ese es un problemón de los uruguayos y de los argentinos. Creo que es un problemón, que no es la política, ¿no? Que es lo que Flavia traía, para lo que es para los politólogos, los sociólogos y demás, la cuestión social, ¿no? La cuestión social es el corazón de la educación, ¿no? Hoy en Uruguay tenemos un espacio de vulnerabilidad, de pobreza enorme a partir de la pandemia. Y fuimos victoriosamente durante semanas el país que permitió que murieran más proporcionalmente en todo el mundo. Uruguay, suavemente ondulado, democrático. Nosotros estuvimos a la cabeza del mundo en las muertes, por la política. No sé si sirvió para algo lo que les planteé, voy a dejar por acá porque puedo seguir mateando con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Enrico. La verdad que nos dejaste muchos elementos para seguir componiendo y pensando estas potencialidades de este escenario post-pandémico. Bueno, le damos la palabra ahora a Patricia, me parece que está en el último, que ya se tiene que retirar, así que, bueno, rápidamente le doy la palabra. Gracias. Bueno, gracias por este evento. Me parece que está muy bueno que un movimiento estudiantil y de egresados recientes trabaje en estos temas que son centrales para la universidad. Obviamente, Flavia, tal como él ya dijo, es un gusto estar contigo y con Enrico también, no es la primera vez y es muy bueno que haya este evento y que podamos pensar. De la misma manera que ustedes lo plantearon, ojalá coman un asado, un choripán en mi casa. Porque todavía no entiendo la onda vegana, pero sé que no debo comer carne, lo tengo como deber ser. Bueno, solamente algunas reflexiones, más que aseveraciones, preguntas que uno tiene o que yo tengo y quiero compartir con ustedes en este momento. Por lo pronto, me parece que el siglo que viene para la educación superior, en vínculo con la transformación, va a ser va a generar un debate en el territorio de lo público y lo privado. Parece que esta es una indicación muy absurda, como muy vieja, ¿no es cierto? Porque siempre defendemos lo público y damos por supuesto que esto es lo que es, ¿no es cierto? Pero sabemos que el universo de lo público, hoy por hoy, está sostenido por unos estados que están fuertemente deficitarios en su capacidad pragmática de resolver problemas, sobre todo a las poblaciones con mayor nivel de problemas. Y de la pandemia a este lado, mucho peor. Tenemos unos estados, en el mejor de los casos, no el caso del Uruguay, pero sí posiblemente de la Argentina, donde la política está centrada en generar derechos. En ese sentido, yo creo que en la educación, el apelativo, la inclusión, que es un apelativo muy nuestro, Flavia decía justicia, yo digo que entre inclusión y justicia hay mucha diferencia. No es el mismo apelativo, porque en un caso tenemos un Estado que promueve derechos de inclusión, pero definitivamente no genera la matriz económica y social para que esos derechos puedan ser desarrollados digamos, sobre todo para los sectores más con mayores dificultades económicas y sociales. De manera tal que un Estado que hoy no garantiza derechos, y esos son los estados latinoamericanos, no importa qué corte político sean, es un Estado que, aunque amplíe la capacidad de derechos de las personas, definitivamente no la puede garantizar. Así que, si ustedes me preguntan, yo preferiría una política vinculada a la educación. Creo que una política vinculada a la educación que promueve la transformación debe tener un Estado poderoso que tenga capacidad de intervenir sobre la matriz económica. Eso sería en un sentido.
Si efectivamente los estados insisten en la política de ampliación de derechos sin el aspecto de la materia económica, lo que tenemos es que cada vez más la educación como tal, sobre todo para los que defendemos lo público, es pragmáticamente más conservadora. ¿Por qué razón? Porque sabemos que hay un proceso que empezó en los 90, pero que se acelera, a veces vuelve para atrás, pero a veces va para adelante, de descalificación de la escuela pública, de descalificación de la universidad pública, y en ese sentido, los que estamos defendiendo lo público, digamos, nos volvemos fuertemente conservadores. Es decir, decimos, esto que tenemos ahora, que son parte de nuestros derechos, lo que tenemos que conservar. Entonces estamos codo a codo, el movimiento estudiantil, los docentes, defendiendo el ingreso irrestricto, defendiendo, digamos, la calidad educativa. Yo creo bajo miradas conservadoras, porque obviamente que frente a una política, un Estado con política de derechos, nosotros defendemos lo público y no nos dejamos atravesar posiblemente por lo que hay de problemático en ese abordaje conservador de la política pública, ¿no es cierto? Punto 1. Punto 2, cambio social. Creo que en este momento la indicación del cambio social en la universidad en muchos casos pasa por la innovación, ¿no es cierto? Por la transformación vinculada a lo que la pandemia trajo, a la virtualidad, a lo híbrido, a que tenemos que cambiar las maneras de enseñar en función de que las maneras de aprender han cambiado rotundamente. De una forma o de otra, lo decía Enrico, ¿no es cierto? También Flavia. Yo sé que en este panel la única que es fuertemente defensora de lo virtual de vos soy yo, y no porque no me guste abrazar a la gente, sino porque entiendo que para generar condiciones de posibilidad en las carreras que son masivas, no hay ninguna salida más que, digamos, transformar la educación en un punto a través de la virtualidad, porque si no, digamos, los equipos de trabajo que tenemos no posibilitan otra solución. Entonces, me parece que ahí el apelativo al cambio social a veces es más fácil de ser encarnado por las políticas de derechas, ¿no es cierto?, que están más cómodas frente a la innovación, que nos dicen, este mundo va más rápido y el que no se adecua, bueno, no sé, verá qué hace, ¿no es cierto? Ya nadie piensa en un trabajo de por vida, ya nadie piensa en un trabajo con una persona, con un empleador responsable de la vida de las personas que han trabajado para su organización. Ya nadie piensa en que no vamos a tener que mutar a lo largo de la vida 20 veces de rol profesional, digamos, vinculado a los cambios que va a tener el mundo, ¿no es cierto? Y desde luego que las empresas más importantes son aquellas que son capaces de cambiar su producción en 3 años, en menos de 3 años, produciendo efectivamente para el momento en particular. Entonces, cuando uno dice cambio social, hay que pensar eso de una perspectiva que nos vincule a una mirada política determinada. Ahora bajo a la universidad lo más breve que pueda. Sin embargo, sí creo fuertemente que la universidad en esta reacción conservadora, por ahí nos volvemos a cosas que ya sabemos que no funcionan. Como por ejemplo, el enseñar contenidos, el priorizar la acumulación, el pensar que más contenidos es mejor, el dejar de lado los aspectos que tienen que ver con las prácticas, porque en las prácticas y en la experiencia está la posibilidad de pensar, idear nuevos problemas, de abordar los problemas que son nuevos y no centrarse posiblemente en las matrices teóricas que son más tradicionales, ¿no es cierto? Pero a su vez la experiencia universitaria también tiene esto que decía Flavia, que yo siempre lo tomo,
que es la extrema obligatoriedad de parte de lo que defendemos la universidad pública, del pluritrabajo, de la hiperexplotación, del aceptar cualquier tipo de solución que ya sabemos es injusta. Es decir, que esta falta de justicia no solamente tiene que ver con el segmento estudiantil, sino también con los trabajadores y trabajadoras, y ni que hablar con el segmento de los egresados, que luego van a ingresar a un mercado de trabajo terriblemente competitivo que los obliga a resolver problemas, digamos, de una manera incesante. Aún así, sí pienso que pensar una experiencia universitaria de calidad es pensar en una universidad que crea, ¿no es cierto?, que no repite. Es una universidad que está centrada en las nuevas formas de aprender, en una universidad que podría estar centrada, eso pienso, sobre las prácticas culturales ya preexistentes a la universidad. Y ahí me estoy centrando en un tema que también es muy ríspido de pensar, que es que hoy la universidad es una experiencia a través de redes sociales. Enrico decía, no tengo Gmail, no tengo esto, no tengo el otro. Yo digo, yo tengo todo, ¿no es cierto? Tengo todo, no estoy muy contenta ahí porque no sé hacerlo muy bien, pero sé que ese es el lugar donde están las personas a las cuales, con las cuales aprendo. Es decir, mi comunidad educativa, que son los estudiantes de primer año de la Facultad de Psicología y algunos otros, pero esos prioritariamente están ahí, no están en otro lado. Y sus experiencias culturales y sociales están en las redes. ¿Qué problema tienen las redes? Bueno, sencillamente, y esto yo lo aprendí de Vanina Papalini, no voy a olvidarlo nunca más, que no son públicas, son privadas. Y ahí otra vez vuelvo al inicio. El territorio de disputa del binomio universidad y cambio social es lo privado y lo público. Y ya sabemos que para desarrollar lo público no estamos en tan buenas condiciones, ¿cierto? Porque parece que estuviéramos caminando, reculando hacia atrás. Eso, me parece a mí, es un aspecto que hay que tener presente. Damos clases, generamos experiencias culturales y educativas, sociales, sobre las experiencias anteriores, pero esas experiencias anteriores están hechas en redes privadas. Y eso tiene un atravesamiento que hay que interpelar. De la misma manera que hay que interpelar al Estado. Cuando te dice vos tenés más derechos, pero cuando vas a pedirlo no tiene la plata para dártelo, de la misma forma hay que interpelar que estas redes, que son nuestra experiencia cultural, la experiencia cultural de las personas más jóvenes sobre todo, es privada, y eso trae a la formación universitaria montones de problemas. Por último, y porque no puedo alejarme de esto, Flavia decía pasiones pequeñas, Enrico decía el amor, la pasión, el deseo, ¿no es cierto? Yo me voy a permitir como separar un poco estas ideas, es decir, el amor como pasión es una experiencia confusa. El amor es un concepto tan lábil y extendido que si no lo miramos con un poco más de detenimiento, cada uno resuena en cada uno del que escucha cosas distintas y sobre todo nos lleva a confusión. Desde luego que para defender lo público necesitamos pasión, ¿no es cierto? Y debemos de enamorarnos en algún sentido de la universidad. Más que enamorarnos, que en realidad si algo caracteriza el enamoramiento, todos nos hemos enamorado y ojalá nos sigamos enamorando, se caracteriza por la ceguera. Uno no sabe ni quién es el otro, pero está enamorado, ¿no es cierto? Y la pasa bomba y piensa todo el tiempo en eso y está cegado del resto de las cuestiones, ¿cierto? Donde el cuerpo es muy importante, donde la experiencia del vínculo es muy importante, pero hay ceguera. Yo digo que el amor y la pasión a la universidad pública, a lo público, tiene que estar centrado en un vínculo muy fortalecido, ¿no es cierto? En un vínculo que nos permita mirarnos como comunidad, que nos permita mirarnos como
como singularidades, construyendo subjetividades que a veces son colectivas, pero a veces son del orden de la singularidad, y en ese sentido dejar por un lado los verbos o las apelaciones a la ideación, a la imaginación, al poder reinventar, al emocionarnos, al generar un vínculo profundo con lo público, aún interpelando al Estado, aún interpelando nuestras propias prácticas. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. La verdad que las 3 intervenciones nos han dejado muchos elementos y para poder también un poco esquematizar y poner en un horizonte este tópico tan amplio que era educación para el cambio social. No sé si hay alguna pregunta en el chat de YouTube. O si alguna... Tenemos... Creo que no estoy saliendo. Ay, sí. Tenemos 2 aportes, 2 o 3 que, bueno, se los leo para que puedan contestar. En realidad uno consulta, dice, la virtualidad en los países en desarrollo agrandaría la brecha entre clases sociales. Esa sería como su consulta. No me acuerdo bien de cuál de las 3 posiciones venía, pero bueno, el que quiera puede intervenir la pregunta abierta. Yo digo rápidamente, no hay ninguna duda que la virtualidad va a instalar un sistema que va a ser difícil sostenerlo desde la hibridez si no le ponemos una cantidad de recursos importantes al sistema público. De manera tal que cuando uno dice va a haber una universidad o un sistema privado fuertemente presencial, digamos, ligado a lo presencial, a lo mejor que tiene la educación, que es la práctica, y que va a ser posible porque va a ser de poca gente, va a ser tutoriado del estilo de maestro que con su comunidad construye, en el caso de que hubiera recursos en lo privado para hacer eso, cosa que está por verse de todas formas, y posiblemente haya otro sistema que puede albergar a la masividad, pero que sin recursos va a ser difícil de pensar, digamos, en un esquema presencial. O algunos sectores podrán pensarlo en un esquema presencial, pero otros no. Y la presencialidad en la educación, ustedes saben, yo soy fan del Instagram, no tengo ningún problema con la virtualidad, pero en la presencialidad hay un punto donde es importante. Hay que definir cuándo, dónde. Y no se puede hablar de presencialidad si tenemos 5.000 estudiantes y somos 10 profesores. Eso es simulación, es lo que María Burnichón decía, ¿cómo decía? Falsificación y otra palabra. Eso es falsificación, simulación y fabulación. Entonces, lo que se viene es muy complicado porque obviamente lo privado va a mantener unos X niveles y lo público, digamos, lo vamos a tener que remar en dulce de leche. Sí, hay una cosa que muchos han dicho y que yo creo que es cierta y es muy simple, que cuando se inició la pandemia y en esta etapa en la que estamos, las desigualdades preexistentes se agudizaron, ¿no? Y lo que uno pudo observar es como ante algo que es viejo como el mundo, como ante una situación de adversidad, quienes se encuentran en desventaja respecto de otros sectores sociales retroceden aún más, ¿no? Nosotros y nosotras creo que hemos visto en este tiempo, así como cuando uno habla en el terreno educativo, tanto universitario como de otros niveles, cómo había situaciones de personas que aún en estas condiciones de virtualidad podían más o menos seguir las propuestas educativas que se les iban planteando de un modo regular, en condiciones habitacionales aceptables, con dispositivos aceptables, en condiciones de
de vida aceptables, como esas personas obviamente estaban en una situación desigual respecto de quien intenta leer un apunte en un celular, o quien intenta tratar de tomar una clase con una conectividad muy menguada, o quien tiene un dispositivo que comparte con otros familiares, o quien está en un contexto habitacional en donde no tiene el famoso cuarto propio, ¿no? Donde comparte el ámbito con una circulación de tareas, o quien tiene a su cargo niños o adultos mayores, o situaciones laborales precarias. Bueno, estoy diciendo todas cosas de perogrullo, pero esas condiciones previas se agudizan, y lo que en todo caso esto ha hecho es subir o poner a la superficie, para quienes no estaban viendo algo que también es bastante evidente, ¿no es cierto? Eso, y también para las docentes y para los y las trabajadores no docentes respecto de idénticas condiciones de trabajo, porque creo que como todos cambiamos los escenarios y las mediaciones del trabajo, entonces aquellas cuestiones que de algún modo se solapan aparentemente la presencialidad, o que la universidad brinda, en el caso de una universidad o de otras instituciones, algunos marcos, bueno, esos marcos estallaron, y entonces apareció una acepción diferente de lo personal es político, pero que siempre alude a esa cruda materia de la domesticidad, de lo doméstico, es decir, de las condiciones de vida, ¿no? A mí, yo la verdad es que no tengo ni... Yo creo que se dice mucho, pero nadie sabe nada de qué es lo que va a pasar, ¿sí? A veces, bueno, a todos creo que nos pasará en la facultad, como les pasará a otras personas que están a cargo de la gestión de instituciones educativas, o que simplemente son parte de ellas, y a nivel, en otros niveles sociales también sucede. Le preguntan, ¿y esto cómo sigue? Y la verdad es que yo no sé cómo sigue, ¿no? Porque yo tampoco sé si los proyectos por otros colegas de otros países, donde la hibridez, por ejemplo, se ha implementado, como es en el caso de Chile, con sistemas universitarios muy distintos, o algunas instituciones privadas de esta ciudad de Córdoba, donde yo tengo colegas que trabajan en ella, incluso miembros de mi cátedra, de la cátedra en la que yo trabajo, a mi cargo. ¿Qué sucede? Que lo que están señalando es que también esa cuestión de la hibridez tiene bastantes problemas, ¿no? Desde el punto de vista de lo que supone para docentes y estudiantes. Vamos a decirlo así, ¿cómo se cruzan esas coordenadas tiempo-espacio, ¿no? Cómo es que unos están en un lugar y otros en otro, cómo se intersectan esas personas, esos cuerpos que están en un aula, esos cuerpos que están en los hogares, o en donde sea que estén. Entonces a mí me parece que el problema, otra vez vuelvo por ahí, aquí me tengo mi brote antiguo, mi brote aristotélico, más que un problema de medios, es un problema de fines, ¿no? En el sentido en el cual hay cosas que hay un cierto nivel de objetividad que uno tiene que ser capaz de discernir, digamos. El mundo no es una especie de asunto que uno puede tener, digamos, como una materia informe a la que uno le da la forma que le parezca, ¿no? No solo porque el mundo es una invención social, sino porque hay elementos objetivos, situaciones sanitarias que obviamente también tienen que ver con políticas públicas, gubernamentales, acerca de cómo las atravesamos. Pero lo que yo sí tengo para decir es esto. Hay algo que dijo el rector de esta casa de estudios de la UNC, que es que se había quedado demostrado que una prédica que algunas personas en los ámbitos educativos tienen, que la educación virtual es una llave de inclusión, ¿no? ¿Cómo podíamos, eso que estaba en algún lugar del debate, con mayor o menor centralidad, se había demostrado que en un mes o en 2 meses rápidamente podíamos pasar a la virtualidad? Bueno, eso a mí me parece un disparate, ¿no? Porque evidentemente nosotros lo que asumimos fueron, en condiciones excepcionales, formas de trabajo y de estudio excepcionales. Y en esa excepcionalidad, como siempre, el hilo se cortó por lo más fino, ¿sí? Y todavía no tenemos elementos para hacer una evaluación de qué es lo que pasó con lo que hicimos. Yo creo que no los tenemos. Tenemos algunas puntas, pero para nada tenemos, porque esto no está cerrado, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me genera una alerta muy importante, y a eso voy con lo de los fines, y esto se podría trasladar a una dinámica social más general, es que si nosotros pensamos que la puerta que aquí se abre es una puerta para que las mediaciones tecnológicas
suturen las desigualdades, bueno, creo que lo que se comprobó en este tiempo es que no las suturaron para nada, las profundizaron. Y el que no puede, no puede, y el que puede, puede. Y además está el otro tema, ¿qué puede? Porque ¿qué fue de nuestras prácticas educativas en este tiempo? ¿No? Cosa que todavía no sabemos, ¿no? Pero bueno, yo podría, no voy a aburrir a la gente acá, yo sí tengo algunas observaciones sobre lo que significó ir evaluando en el espacio más básico de evaluación, que son los espacios de exámenes y estos procesos, y tendría mucho para decir, yo también en materias de primer año, luego materias de grupos más pequeños, qué es lo que fue pasando con los estudiantes en este tránsito. Y la verdad es que yo tengo una evaluación bastante desigual, en la que veo que efectivamente, incluso haciendo una serie de magias con los contenidos, los resultados para mí están en un lugar de mucha duda desde el punto de vista de a dónde nos llevó todo esto. Porque también hay situaciones subjetivas que esta situación produjo que están presentes en la vida de las personas que estamos involucradas. Procesos de desgaste muy fuertes, procesos que tienen una presencia anímica intensa, no solo individual, sino colectiva. Entonces yo creo que de ninguna manera nosotros podríamos tomar lo que estamos transitando como un caso testigo, como casos testigos de que esto nos va a llevar a, ¿no? De que esto nos muestra que podemos X, ¿no? Me parece que hay una cosa que ha sucedido, y es que, además de que la pandemia agudizó las desigualdades preexistentes, en rigor la pandemia introdujo, y a mí me preocupa mucho que esto no se ponga en el centro, y bueno, ustedes que están, por lo menos Patricia y Enrico, ¿no es cierto?, en el campo de la psicología, enormes padecimientos de todo tipo, padecimientos anímicos, padecimientos sociales, padecimientos culturales de toda naturaleza. A mí me sorprende cómo esto, que en mis lecturas de viejas pandemias, porque obviamente siempre uno acude a donde más o menos tiene su lugar de residencia, de pandemias acontecidas en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en la modernidad temprana, parece que nosotros no tomamos el tiempo, vamos a decirlo así, para tratar, o sea, nuestro tiempo es solo el tiempo de la productividad y el rendimiento, y no nos tomamos el tiempo para poder hacer una evaluación de la experiencia. Por eso vuelvo a los fines. Entonces, ¿qué haremos con estas mediaciones en el sentido instrumental del término? No lo sé. Pero a mí sí me interesa que podamos repensar en este contexto estas mediaciones bajo el signo de las desigualdades que se han hecho presentes, bajo el signo de los padecimientos que siguen en la superficie de la piel personal y colectiva, y que podamos pensar también muchas veces ustedes saben se ha hecho una vieja distinción entre instrucción, educación, formación. Si lo que nosotros podemos trabajar a partir de ciertas mediaciones instrumentales está ligado a procesos de instrucción, o si puede avanzar hacia procesos educativos y mucho más formativos, ¿no? O si lo que va a terminar pasando, y vuelvo a esta idea, en el campo educativo son estos procesos de fragmentación, ¿no? De enseñaderos y luego cuellos de botellas de élite, o si del mismo modo en que en el campo social uno ve que se va tendiendo a procesos de flexibilización de las condiciones laborales de las personas, o de precarización aún más intensa de esas condiciones laborales, o directamente de invisibilización de todo lo que no, en eso esa afirmación que hizo Patricia, que toma de Papalini, me parece importante, aunque parezca obvio, parece que se olvida, de invisibilización de justamente todos aquellos que no acceden a ese campo de lo privado en términos de propiedad, ¿no? Entonces, todo lo que no pasa, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando Baudrillard en la guerra de Irak, ¿no? Esta guerra no será televisada? Bueno, entonces, todos aquellos que están borrados, que están invisibilizados, porque no están en aquellos lugares en donde supuestamente circula la vida social. Bueno, en esos lugares donde circula la vida social bajo esa forma privatizada de una mediación virtual así entendida, yo no digo que sea la única manera de entenderla, digo, así entendida, bueno, esas son las grandes mayorías de nuestros pueblos en América Latina y en otros continentes. Entonces, lo que tengo miedo es que o bien produzcamos una educación diferenciada, segmentada, y que profundice lo ya existente, o bien nos tapemos todos los ojos en pro de una mirada productivista de los procesos educativos, o una mirada en donde los procesos educativos solo
tienen sentido en la medida en que articulan en algún lugar de la circulación mercantil y homogénea como una mercancía más. Y bueno, mientras tanto, los contornos, ¿no es cierto?, del borde ese se siguen ampliando, y nosotros tenemos ahí una gran tachadura, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una ceguera de la mala conciencia, y que lo engancho a algo, y con esto me callo, que decía Enrico, ¿qué hacemos con lo que sabemos, no? Ustedes saben que en la raíz de la mala conciencia está el problema de pretender no saber lo que se sabe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Que no es solo lo que sabemos como saberes de nuestras áreas de estudio, de especialización, sino con lo que sabemos, con la experiencia personal y, por supuesto, colectiva de lo que estamos transitando. ¿Qué hacemos con eso antes de estar, digamos, pergeñando mundos de fantasía que para mí, sinceramente, terminan siendo presidios, ¿no? O máquinas de exclusión? Voy ahí. ¿Se escucha? No, yo me quedé pensando en lo que planteaba, ¿no? A mí me parece que cuando planificamos una clase, cuando vamos a trabajar una clase, lo que hacemos es un intento desesperado de creer que vamos a construir un objeto al cual nosotros vamos a delimitar, vamos a trabajar y vamos a medir adecuadamente los procesos de aprendizaje. Creo yo que esto que acabo de decir es imprescindible. Pero creo que en los procesos de aprendizaje, los recorridos que se hacen para aprender son insólitos. Son insólitos. Nunca sabemos por dónde circula el saber ni el aprendizaje que el otro o la otra realiza conmigo. No lo sabemos. Es decir, en una clase puede pasar cualquier cosa. En una clase debe pasar cualquier cosa. ¿Pero qué quiero decir que pase cualquier cosa? Es que los meandros por donde circulan los procesos de aprendizaje son insólitos. Hay algunos trabajados, investigados, teorizados, recuperados, recopilados, insistentes, repetidos, conocidos, pero hay otros que no. Entonces, el planteo de las pasiones alegres y el amor va solo en el sentido de Baruch, que lo quería plantear yo. Solo en el sentido ese. ¿Por qué? Porque es fuertemente desuniversalizante. Eso es lo que a mí me preocupa. No es lo que le tiene que preocupar a los otros. Siempre hablamos de donde podemos, ¿no? Entonces, yo sé que quiero transmitir un conocimiento, sé que quiero transmitir un proceso de un conocimiento, pero hay una zona que no tengo la menor idea de lo que pasa, ¿no? Hay una zona de incertidumbre. Entonces, a mí me parece que siempre hay que estar con un ojo en el camino y otro en la silla. Siempre hay que estar atento al acaecer fenoménico, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en una clase virtualmente o presencialmente? Hay un proceso que es lo que hay que recuperar, que es lo que hay que ver cómo se transita. En ese sentido, ¿qué es lo que se compone? ¿Pasa algo o no pasa nada? Yo creo que no hay que confundir al docente con el estudiante y tenemos diferencia y a mí me pagan. Y yo pongo la nota y yo hago un ejercicio de poder que me lo critico y que me lo quiero sacar, pero no somos iguales, ni a palo. Pero la cuestión es cómo se compone esto, cómo juega esto, cómo juega un grado superior y un grado inferior y una pirámide de poder en los procesos de conocimiento. ¿Cómo funciona la clase? Esto es lo que yo digo que es un plano más de la milhoja o de la torta Rogel, no sé cómo le llaman ustedes, masa, dulce de leche, ¿no? Esas capas que componen el tipo de composición de la clase.
Uruguay es muy chico, no tiene terremotos, no tiene, tiene una gran accesibilidad, tenemos un despliegue de computadora enorme, hay mucho más celulares que la población del Uruguay, o sea, la virtualidad es un elemento que se puede llevar adelante en este pequeño país. De hecho, yo soy de enfrente a Entre Ríos Concordia. Si hubiera esta virtualidad, nunca me venía a Montevideo a vivir. Entonces, no es que la virtualidad es un gran instrumento, es muy importante. No sabemos cómo todavía, pero es muy importante, ¿no? Entonces, creo que muchas generaciones, comparto sin lugar a duda con Patricia, que circulan por ahí. En mi caso, yo opté por no tener Instagram. Tengo un Instagram, no lo uso, ¿no? Y no, porque no me da la vida. Porque prefiero a todas luces otra virtualidad, verme un partido de la NBA y ver cómo la clava LeBron James. Me gusta más, ¿no? Pero yo creo que ha pasado algo y que va a pasar algo, y comparto con Patricia, en nuestra casa, en nuestra facultad, va a pasar. Yo cuando empecé a estudiar, estudiaba en fotocopias. Cuando me recibí, empecé a comprar libros. Cuando no estoy en mi casa y pienso que pueden robar, pienso que me pueden robar la biblioteca. ¿A quién le importa mi biblioteca? ¿Qué van a vender? Pero es algo muy preciado, me costó mucho los libros. Pero estudié toda mi maestría y mi doctorado en una tablet, con PDF. Es muy importante la virtualidad. Es muy importante. La cuestión es que no sabemos todavía. Y yo creo que hay que utilizarla y creo que hay que ver la hibridez como es. No hay que esquivarle. Hay que... Pero, bueno, entonces yo quería plantear un poco, me parece, esto que pensaba, que capaz no fui claro y a veces en el acto de hablar uno es víctima de su lengua. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en este encuentro, Flavia, Patricia y Enrico. La verdad que nos vamos con muchísimos elementos para poder pensar en esta acumulación histórica de este tópico, educación y cambio social, las capas, nuestras propias capas de experiencia y estos territorios del no saber también que se nombraron. Y bueno, damos por cerrado este conversatorio. Muchas gracias a los que están participando desde YouTube y también a los y las expositoras y expositores. Hasta la próxima y seguramente nos estaremos encontrando. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Abrazo grande, gracias por la invitación. Exacto, gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta pronto.